Estoy agotadísimo. Ya veo, se te nota mucho en la voz. Cuando alguien dice estoy agotadísimo, muchas veces no es solo el cuerpo, también es la cabeza. Sí, exactamente. Estoy cansado y un poco saturado. Eso nos pasa a muchos, Mark. Hola, hola. Bienvenidos a Spanish Every Day, el podcast para aprender el español cotidiano, como se habla de verdad en Latinoamérica. Aquí escuchas español real, el que usamos en la vida diaria. Hoy vamos a hablar de la rutina, del cansancio y también de cómo hacerla un poco mejor. Y no estoy sola, está conmigo Mark. Mark, dime algo, ¿estás cansado todos los días o solo hoy? La verdad, casi todos los días. Entre el trabajo y la vida, estoy cansado casi siempre. Eso es muy común. En muchos lugares de Latinoamérica, la gente dice, estoy cansado, pero hay que seguir. Sí, escucho esa frase todo el tiempo. Antes de seguir, vamos a escuchar algunas frases con el verbo estar que usamos mucho para expresar el cansancio. Escucha primero, estoy cansado. Estoy cansado. Bien, ahora estoy agotado. Estoy agotado. Perfecto. Y una muy común, estoy muerto. Estoy muerto. Muy bien. No es literal, obviamente. Solo significa que no tienes energía. Me gusta. Recuerdo que mi compañero de trabajo dice que él está hecho polvo. Exacto. Esa es otra expresión que se usa para hablar del cansancio. Mark, cuéntanos cómo es tu rutina normal en un día típico. Bueno, me levanto temprano. Normalmente estoy medio dormido. Tomo café rápido porque siempre voy con afán. Ah, buena frase. Ir con afán significa ir rápido porque no tienes suficiente tiempo. Sí, siempre con afán. Después trabajo toda la mañana hasta las 6 de la tarde. Al mediodía almuerzo rápido y en la tarde sigo trabajando. ¿Y en la noche? ¿Qué haces? En la noche estoy muy cansado, pero estudio español. Eso es muy importante. Aunque estás cansado, sigues aprendiendo. Muchas personas dicen, estoy cansado, pero sigo. Sí, ese soy yo. Además, debo tomar bus para ir a mi casa. Y siempre hay... ¡Ay! Olvidé la palabra. Trancones. Siempre hay trancones aquí. Así decimos en Bogotá cuando hay tanto tráfico que hay miles de carros detenidos en la carretera. Sí, es muy aburrido estar todos los días atrapado en trancones. ¿Y cómo es tu rutina, Ari? Bueno, yo me levanto a las 6 de la mañana casi todos los días. Normalmente desayuno en la panadería y luego empiezo mi trabajo remoto. Trabajo varias horas seguidas y 3 veces al día hago pausas activas. ¿3 veces al día? ¿Haces qué? Sí, por ejemplo, una vez en la mañana, una vez al mediodía y otra vez en la tarde dejo de trabajar y me muevo, me estiro, bailo o levanto pesas. 3 veces al día significa 3 momentos diferentes en un mismo día. Ah, entiendo. Parece algo muy saludable. En español usamos mucho una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día. Por ejemplo, tomo café 2 veces al día. Yo tomo café como 5 veces al día. Eso es normal. Necesitas energía. En mi rutina, una vez a la semana intento hacer algo diferente. ¿Una vez a la semana? Sí, una vez a la semana significa un día en la semana, no todos los días. Por ejemplo, una vez a la semana camino por mi barrio y exploro nuevos lugares. Me gusta esa idea. También decimos todos los días, casi todos los días o de vez en cuando, para hablar de la frecuencia con la que hacemos algo. De vez en cuando es como decir algunas veces o no mucho. Yo estudio español todos los días, pero descanso de vez en cuando, aunque casi siempre estoy agotado. Perfecto. Eso suena muy natural. En Latinoamérica también decimos mucho, no doy más. Intenta decirlo. No doy más. Significa que ya no tienes energía. Después del trabajo no doy más, pero para mí es muy importante ser constante estudiando español. Eso está muy bien. Es súper importante la constancia. Otra expresión común es, estoy hecho polvo. Estoy hecho polvo. Perfecto. Puede ser cansancio físico o emocional. Yo creo que uso más estoy muerto. Sí, esa es muy común.
Después del trabajo, mis compañeros me dicen, vamos a tomar algo. Al principio pensé que siempre era alcohol. No necesariamente. Puede ser café, jugo, mate o una cerveza. Lo importante es el momento, no la bebida. Es una pausa en la rutina. Exacto. Es un momento para bajar el ritmo. Mark, ¿te gusta tu rutina o te aburre? A veces me aburre. Siento que hago lo mismo todos los días. En español decimos, estoy en piloto automático. Sí, así me siento algunos días, en piloto automático. Cuando la rutina es obligada, no siempre podemos cambiar el trabajo o el horario, pero sí podemos hacer algo pequeño para sentirnos mejor. ¿Cómo qué? Por ejemplo, hacer un poco de deporte. No tiene que ser algo grande. Caminar 30 minutos, correr un poco, montar bicicleta. Yo, por ejemplo, camino varias veces a la semana. Yo antes corría, pero dejé de hacerlo. Eso pasa mucho, pero hay que despejar la mente. El deporte ayuda al cuerpo y también a la mente. Otra opción es hacer algo artístico. Dibujar, escribir, tocar música, bailar. Me gusta esa idea. No para ser perfecto, solo para sentir algo diferente. Exacto. No es para ser profesional, es para sentirte vivo. Aquí usamos mucho una expresión importante, hay que. Hay que se usa para hablar de algo necesario o recomendable. No decimos a quién aconsejamos, es general. Por ejemplo, hay que descansar. Significa que descansar es importante para todos. ¿Como un consejo general? Exacto. Otro ejemplo muy común es, hay que moverse un poco. No es una orden fuerte, es una recomendación. Entonces puedo decir, hay que hacer algo que te guste después del trabajo. Perfecto. Muy natural. Hay que hacer algo diferente que nos guste, porque la rutina no tiene que ser una cárcel. Sí, podemos agregarle diversión y emoción. Exacto. Haces lo que tienes que hacer, pero le agregas una actividad interesante o saludable. Puede ser algo pequeño, pero importante. Sí. ¿Tienes alguna idea interesante para agregar a tu rutina? No estoy seguro. Probablemente el dibujo es algo que me gusta desde niño. ¡Qué bueno, Mark! Adelante. Y gracias por compartir tu rutina conmigo. Gracias a ti. Ahora sigo cansado, pero con más ánimo. Y tú, querido oyente, cuéntame, ¿cómo es tu rutina? ¿Haces algo que te gusta alguna vez a la semana? Gracias por escuchar Spanish Everyday. Si quieres seguir aprendiendo español con nosotros, te esperamos en el próximo episodio.